Buenos días, iglesia. Vamos a seguir en este tema que estamos tratando de ser empoderados en una visión. Y vamos a continuar platicando acerca de cómo Dios tiene planeado todo desde la eternidad. Y vamos a mirar cómo Dios a cada uno de nosotros nos escogió para un plan específico, un llamado específico. Y hay veces que nosotros o las iglesias queremos ver a un Dios moverse. De hecho, oramos, le pedimos a Dios en nuestros deseos, nuestro corazón, que se mueva. Le decimos: Dios, muévete. Dios, haz algo. Dios, queremos ver tu presencia, queremos ver la manifestación de tu gloria. Y queremos, y siempre estamos pidiéndole, ¿no? Queremos ver a Dios moverse. Pero resulta que Dios sí es un Dios de acción, sí es un Dios que acciona, que siempre está trabajando. El Señor Jesucristo lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Dios es un Dios de acción, pero la acción de Dios se basa en el propósito ya determinado en cada persona. O sea, Dios se va a mover hasta donde las personas se muevan. Dios se va a mover hasta donde las personas en ellas mismas busquen que Dios se mueva. Entonces, por eso es que muchas veces no miramos contestada esa oración del tomar la acción de Dios en algo determinado. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve solo, Dios se mueve con nosotros y a través de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros no nos movemos, no accionamos, no respondemos al propósito, a la visión que Él nos ha entregado, hablando del don, del carisma que el Espíritu Santo ha activado en nuestras vidas, no vamos a ver a Dios moverse de una manera que quisiéramos. Entonces, hay veces que vemos a Dios moverse en la vida de otras personas en diferentes lugares, pero no en nosotros o a través de nosotros. Entonces es algo que nosotros debemos entender para comprender, ¿okay?, el accionar de Dios. Entonces Dios ha hecho una convocación, y ese es el punto donde nos quedamos el último tema de esto, acerca de la fuente de la visión. Y estamos hablando que Dios hace una convocación y que dice que hizo un llamado, y a los que llamó pues los justificó, ¿okay?, y a los que justificó también los glorificó. Entonces Dios lo que hace cuando hace un llamado, ¿okay?, Él nos justifica, nos quita toda culpa, nos quita toda carencia de oportunidad y nos hace capaces para poder nosotros hacer su voluntad y poder movernos de acuerdo a su propósito, a su llamado. Entonces Dios está haciendo esta convocación, y Dios la está haciendo por todo el mundo, a toda persona, a todo creyente, que la está haciendo por todo el mundo, para que todo el mundo participe de este llamado en sus propósitos y sea vista su gloria en todo el mundo. Entonces Dios es un Dios de movimiento. Dios lo quiere hacer, pero no lo quiere hacer a través de una persona o un lugar específico. Dios lo quiere hacer a través de usted, de cada uno de nosotros. Entonces el salmista en el capítulo 33, verso 11, nos habla una palabra muy interesante. Esta palabra que dice el Salmo, dice el capítulo 33, verso 11, dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto es muy interesante porque cuando nosotros miramos el sentido de este verso,
En primer lugar, cuando él menciona el consejo de Jehová permanece para siempre, la palabra consejo es la palabra etza. Esta palabra del hebreo etza, por implicación, significa plan. También se puede traducir como prudencia, consejo, acuerdo, designio y propósito. Entonces, quiere decir que cuando nosotros leemos el consejo de Jehová permanece para siempre, podemos leer nosotros el propósito de Jehová permanece para siempre. O sea, bien lo pudiéramos leer así. El propósito de Jehová permanece para siempre. Y cuando menciona que los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, la palabra pensamientos, la palabra matzhasebet. Matzhasebet, esta palabra hebrea, habla de invención, de intención, de plan, habla de algo designado, determinado. Entonces, cuando leemos que el consejo de Jehová, los pensamientos de su corazón, pues son por todas las generaciones, podríamos hablar que la determinación de su corazón por todas las generaciones. Entonces, ¿qué significa este sentir de este texto? Bueno, el propósito de Dios para nuestras vidas, la visión específica para cada uno, está diseñado para permanecer sin importar qué. Entonces podemos nosotros leer este verso: el propósito de Jehová permanece para siempre, la determinación de su corazón para todas las generaciones. Entonces este sentir de este verso nos hace entender que el propósito de Dios para nuestras vidas, o sea, la visión específica para cada persona, para cada uno, está diseñada para permanecer sin importar qué. Entonces no importa lo que nosotros enfrentemos en la vida, no importa lo que nosotros estemos enfrentando en las situaciones externas o internas, no importa, sino que Dios ya estableció que su propósito, su determinación en nuestras vidas están puestas para siempre. El propósito de Jehová permanece para siempre. Entonces no hay nada ni nadie que pueda disminuir, que pueda, digamos, detener o que pueda anular el propósito, el designio, la designación de Dios para cada una de nuestras vidas. Nosotros tenemos un gran problema. El problema es en el alma. Nosotros somos muy emocionalistas, mucho sentimiento hay en nosotros, y de repente eso nos maneja. Y cuando las cosas no van bien, tomamos una actitud basada en un sentimiento de que no va bien. Cuando las cosas sí van bien, tomamos también un sentimiento basado en las cosas que sí van bien. Entonces somos muy cambiantes, muy variantes, porque estamos basados en la emoción, en el sentimiento. Somos muy almáticos. Entonces no ponemos en orden nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. No los ponemos en orden. No asentamos la verdad, que el propósito de Jehová permanecerá para siempre. Si Dios tiene un propósito para mi vida, si algo a mí se me ha asignado, si hay un don que el Espíritu Santo ha activado en mi vida, si algo Dios ya ha determinado, nada ni nadie lo va a poder detener. No importa cómo yo me sienta, no importa si las cosas van bien exterior o si me siento bien interiormente. Yo debo entender que el propósito de Jehová permanece para siempre. Entonces Dios se mueve en todas las circunstancias. Dios se mueve en todas las circunstancias exteriores e interiores, no importa qué. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios ya lo diseñó así, ya lo entregó en su propósito, su determinación, ya está así. Entonces, hay una escritura en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 24, Isaías 14, 24, y mire bien cómo dice la escritura, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará la manera de lo que he pensado, y será confirmado como lo he determinado.
Entonces es interesante cómo viene y martilla, ¿no? Como martillando esta declaración, como sellando esta palabra, porque dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces, cuando ya Dios ya dijo de una manera cómo va a ser las cosas, ya determinó, ya confirmó las cosas como Él las ha decretado, o sea, no hay nada ni nadie que pueda quebrantar ese principio. Entonces Dios es un Dios de acción, es un Dios que se mueve, pero hay que entender lo que es basado a nuestro propósito, es basado en nuestra visión, nuestro talento. Entonces no hay nadie que te pueda detener, no hay nada que te pueda obstruir, que pueda paralizar, que te pueda decir no puedes. Por eso es tan importante nuestro tema que hemos estado desarrollando ya de tiempo, de ser empoderados de una visión. Porque cuando tú te empoderas de una visión y entiendes estos principios, nada ni nadie va a poder detenerte. Nada ni nadie va a poder obstruirte. Nada ni nadie va a poder decirte no puedes. Solamente tu propia emoción, tus propios sentimientos, tu propia alma es lo que te puede traicionar. Solamente cuando no sanamos, cuando no restauramos nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo lo que conlleva el alma. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, por eso es que muchas personas no pueden continuar o son de corta duración al comenzar, ¿okay? Cuando una situación difícil enfrentan en sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen un problema en su emoción, en sus sentimientos, en sus gustos, en sus deseos. Tienen un problema en su alma, en otras palabras. Muchas veces han sido heridos, han sido llenos de sentimientos y gustos equivocados, no están reordenando sus pensamientos a la palabra de Dios. Entonces esto es causante de problemas, es causante de situaciones dentro de ellos mismos. Entonces lo más común que hacemos es empezar a culpar a alguien. Empezamos a culpar las circunstancias, empezamos a culpar a las personas de nuestra casa, empezamos a culpar aún a la iglesia, a los hermanos, empezamos a buscar culpables porque no logramos nosotros encontrar el cumplimiento de esa visión, de ese propósito, de ese diseño divino para nuestras vidas. Entonces cometemos un gran error y nos frustramos. Entonces por eso encontramos mucho cristiano frustrado. Hay una frustración terrible en sus vidas y esa frustración es porque tienen un problema en su alma. Su alma no ha sido sanada, no ha sido restaurada. No han cuidado, no han cuidado su emoción, sus sentimientos, sus pensamientos, no los han cuidado, de tal manera que eso surge un engaño dentro de ellos mismos. Entonces hay que entender esto porque la palabra es firme, la palabra es directa, la palabra es fuerte. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará a la manera que lo he pensado y se confirmará, dice, y será confirmado como lo he determinado. Entonces no hay nadie que pueda obstruir a Dios, no hay nadie que pueda ponerse en contra de lo que Dios ha decretado. Entonces, no importa cuál sea el enemigo que se levante contra el pueblo de Dios. En este caso, el contexto de Isaías que leímos, el contexto era Asiria. Asiria se había levantado contra el pueblo de Dios. ¿Okay? Así que Asiria tendría que ceder ante las decisiones de Dios. Cuando miramos el contexto, ¿por qué el Señor dice esto? ¿No? ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado? Es porque el pueblo de Israel está siendo asolado, está siendo sometido,
está siendo doblegado por el rey de Asiria. Entonces el pueblo perdió toda esperanza, el pueblo perdió totalmente toda visión, todo sueño. Entonces él está desconsolado. Entonces viene el profeta y le dice, no es así, o no será así, o no permanecerá así. Dios sigue accionando, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo las cosas. Dios va a cumplir lo que Él dijo que haría. Entonces no importa cuál sea el enemigo que se levante contra el pueblo de Dios. Y aquí entonces les declara a Siria, ¿okay?, que tendrá que ceder ante la decisión de Dios. Entonces no hay ningún, todo lo que se levante en contra de tu visión, en contra de tu llamado, todo lo que se levante en contra de lo determinado por Dios en tu vida, va a ceder, te va a abrir paso. Así como Dios abrió camino en el Mar Rojo para que el pueblo pasara por tierra seca, así Dios te va a abrir camino en medio de tus enemigos, en medio de todo lo que se levante, en medio de toda emoción, sentimiento, circunstancia, aún personas que se levanten en contra de tu llamado, de tu propósito. Dios te va a abrir paso en medio de ellos, que para que tú pases, para que se cumpla lo que Él ya determinó. Por eso el salmista dijo en el Salmo 23, por eso dijo aquellas palabras, dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces Dios te va a preparar un escenario, Dios te va a preparar totalmente una mesa para que tú puedas gustar, para que tú puedas disfrutar, para que tú puedas complacer, para que tú puedas desarrollarte, ¿ok? Para que tú lo puedas hacer. Dios lo va a hacer y dice delante de tus adversarios. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir caminando, seguir creyéndole a Dios, ¿okay?, que Él lo hará. Entonces Dios, esto nos da un pensamiento que es importante mirarlo. Dios te creó con un propósito. Entonces hay que determinar esto. Dios me creó con un propósito, y nadie lo va a desbaratar, nadie lo va a frustrar, nadie lo va a detener, porque tú fuiste creado para eso, para ese propósito. Entonces todo y todos los que han sido creados por Dios sirven a un propósito único y personal. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Todo y todos los que hemos sido creados por Dios sirven a un propósito único y personal. Entonces hay algo único, hay algo que tú tienes que entender, tienes que realizar en ti. Hay algo único en tu vida, ¿okay? Hay algo personal en tu vida que nadie va a poder quitarte, que nadie va a poder parar, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo puso y nadie se puede oponer a lo que Dios ha decretado, ha dicho y ha puesto. Entonces nadie lo va a poder detener. Entonces yo debo entender eso para continuar, pues, para seguir desarrollándolo, para ahora mirar a Dios accionando, pero Dios accionando a través de mi vida y en mi vida, ¿okay? Porque Dios te creó con un propósito, ¿okay?, único y personal, ¿okay? Entonces, mire la palabra, vamos a recordar la palabra de Pablo. Esta palabra que Pablo dijo en 1 Corintios 12, 15 al 18. Pablo dijo estas palabras: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, nadie tiene nada único, o nadie tiene todo. No, nosotros somos un complemento del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una función particular, personal, único. Tenemos una función única. Entonces, hay veces hablando de que tenemos problemas en el alma,
en la emoción, en los sentimientos, en los gustos, en los deseos. Encontramos muchas personas almáticas, encontramos muchas personas que son muy sentidas. Nosotros las conocemos como personas sentidas, ¿sí? O sea, si pasa una situación difícil, si pasa algo que no les gustó, si pasa algo que se sintieron ofendidos, rápidamente viene el sentimiento, viene el sentimiento. Entonces esas personas se apartan, se alejan, se aíslan. Esas personas empiezan a agarrar resentimientos de rencor, de odio, de frustración. Esas personas empiezan a ser, ya no necesita el enemigo rechazarlas. Ellas solas se rechazan a sí mismas. Ellas solas viene una actitud de rechazo, de repudio en ellas mismas, ¿okay? De que no merecen, de que no deben, de que me siento la ovejita negra, que no encajo. ¿Por qué? Porque tienen un gran problema en su alma, en su emoción, en sus sentimientos. ¿Okay? Cuando no es así, son partes, son complementos del cuerpo de Cristo. Entonces tienen una función especial. Entonces nadie puede decirte ni puede hacerte sentir mal para que sea capaz de detener tu propósito, para que sea capaz de detener tu llamado, el plan divino que Dios depositó en tu vida. No estoy negando la emoción, no estoy negando el sentimiento, no estoy negando a veces lo mal que nos hacen sentir, pero eso no tiene nada que ver, eso no es capaz de bloquear tu llamado, tu propósito, algo que Dios ya estableció en tu vida. Eso no. Entonces hay que poner las cosas en orden. Entonces es lo que Pablo está diciendo acerca de si alguien se sintiera ofendido. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, dice, en el cuerpo, dice, como Él quiso. Entonces, tienes una función como Dios quiso que la tuvieras. Entonces, no es por asignación de nadie. No es por asignación de ninguna iglesia, de ningún pastor, de ningún predicador, profeta, evangelista, lo que quieran mencionar. Tú vienes diseñada por Dios. Usted es una persona que está diseñada por Dios. Y todos los que Dios diseñó tienen un propósito único y personal. Y esto es algo que nosotros debemos de asentar bien en nuestras vidas para no ofendernos con cualquier cosa. Ni sentirnos rechazados, ni sentirnos que ya no podemos realizarnos. No es así. Entonces quiere decir, en lo que Pablo nos está explicando, entonces que no hay espacio para la arrogancia, no hay espacio para sentirse único, no hay espacio para sentirse yo no necesito de nadie. Aquí no hay lugar en el cuerpo de Cristo para eso. No hay espacio para la arrogancia, para el orgullo, para la altivez de espíritu. No hay espacio para ello. Somos una familia. Ni hay necesidad tampoco de sentirse inferior en el cuerpo de Cristo. No hay necesidad que la gente a veces tiene un espíritu de sentirse inferior, de lástima propia. Tampoco hay lugar para eso. Todos somos iguales en Dios. Porque cada individuo, cada persona, cada creyente desempeña un papel esencial en su propósito. Cada uno de nosotros. Entonces, tal vez fuiste una persona para tus padres, pero tú nunca fuiste una persona diferente para los demás. Eres única en el cuerpo de Cristo. Cuando, mire, nosotros no debemos de sorprendernos, porque Dios no se sorprende. No debemos de sorprendernos a veces en los tratos que a veces tenemos. Las personas nos ofenden, las personas nos hieren, las circunstancias no son favorables, a veces las enfermedades llegan, a veces los desánimos llegan, a veces la economía no es buena. Hay muchas áreas, ¿no?, de que a veces nos sorprende, pero
Dios no se sorprende de nosotros. Es más, fuimos nosotros una sorpresa para cuando nuestros padres nos tuvieron en sus brazos por primera vez. Fuiste una sorpresa para tus padres. A lo mejor los sorprendiste de alguna manera, llegaste de alguna manera. Muchas veces llegamos sin ser deseados. A veces llegamos nosotros a este mundo por quizás madre soltera, quizás por una violación. A veces llegamos nosotros por un error que no fue planeado en nuestro nacimiento. O a veces sí fuimos planeados, a veces sí fuimos deseados y fuimos una sorpresa de alguna otra manera para nuestros padres. Pero quiero decirte que para Dios nunca fuiste una sorpresa. Para Dios nunca fuiste una sorpresa. Dios ya te había asignado. Dios ya había establecido quién eres, quién deberías de ser. Dios ya te había asignado con un plan, con un propósito. Dios ya había establecido los planes que tiene para ti. Entonces es lo que debemos de entender. O sea, yo fui programado por Dios. Quizá fue por una u otra o muchas razones una sorpresa para mis padres, pero para Dios no fue sorpresa. Dios ya me tenía planeado. Estaba dentro de sus planes. Estaba dentro de su asignación. Y Dios quiere accionar, Dios quiere moverse. Y yo debo entender que Dios se mueve a través de propósito. Y yo soy un propósito de Dios. Tengo una asignación. Y yo debo de empoderarme de esa visión que para poder realizar mi vida en este tiempo llamado vida, porque no todo el tiempo tendremos vida, quiere decir que no todo el tiempo tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces debemos de entender esto, ¿no? Y quiero ir cerrando aquí, porque dice Dios, Él te ha dado un propósito muy especial que tienes que realizar. Entonces hay algo que Dios te entregó desde la eternidad y que tienes que realizarlo. Y no todo el tiempo vas a tener la oportunidad de realizarlo. Hay veces que vienen enfermedades, vienen situaciones, viene cansancio, viene la vejez, no tenemos las mismas fuerzas. Entonces no todo el tiempo vamos a tener la manera nosotros de poder realizar el trabajo, la función, el diseño divino, o sea, que Dios estableció en nuestras vidas. Él nos ha dado un propósito muy especial y que tenemos que realizar, y hay que aprovechar cada momento de nuestras vidas y no enfrascarnos en situaciones que a veces las usamos como excusas o pretextos para detenernos. No te enfrasques ahí, no te encierres ahí. Eso nunca te va a ayudar, nunca ha ayudado a nadie. Una ocasión alguien se enfrascó, se encerró, un hombre llamado Elías. Cuando Elías recibe la amenaza de Jezabel de que ella va a hacerle lo mismo que Elías le hizo a sus profetas, Elías sale huyendo. Su discípulo, a quien supuestamente iba a darle el cargo cuando él faltara, lo dejó en la ciudad, se olvidó de él y se fue. Cuando él va huyendo, llega un árbol enebro y se tira debajo de ese enebro, de ese árbol, arbusto, y él desea morirse. Él dijo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. O sea, no estoy haciendo un buen trabajo, Señor. No puedo realizar un buen trabajo. Soy inútil. No tengo la capacidad. No puedo hacerlo. Quítame la vida. Mejor prefiero morir. O sea, ¿de qué sirve? Y él se tira ahí y empieza él a lamentarse y pues desear morir. Entonces viene el Señor a través de un ángel. Viene y lo despierta porque él se quedó ahí dormido. Y viene y le provee un pan, le provee un alimento. Y le dice: levántate, levántate y camina, o sea, levántate porque largo camino te resta. Y viene y lo hace por segunda vez. Entonces, fortalecido él con aquel alimento que el Señor le entregó, él siguió su camino, pero él todavía quedó dentro de él algunos residuos quizás de su melancolía, de su depresión, de su estado de ánimo, que cuando llega al monte de Dios se mete en una cueva y ahí se queda. Y viene otra vez Dios
Pero ahora viene Dios mismo, ahora no es un ángel. Se oye un gran terremoto, se oye un estruendo, se oye fuerte viento y de repente viene un silbido apacible y él sabe que es Dios. Entonces Dios viene y le pregunta, o más bien le cuestiona, en manera de cuestionarle a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces Elías empieza a tomar sus excusas, ¿no? No, vive Jehová, dice, que buscan mi alma, buscan mi vida, me quieren dar muerte, me quieren matar. Entonces el Señor le dice que no. Dice, no, dice, yo he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, no eres el único que yo he conservado para este tiempo, pero tú tienes una función específica, tú tienes un propósito específico, y le da las ordenanzas, salte de aquí, y vas a hacer esto, 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 y le da una encomienda para que él realice. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera. Hay veces que sentimos amenazas por diferentes situaciones, diferentes cosas, y sentimos que no podemos, y nos tiramos debajo de un enebro y decimos, no servimos nosotros para ser cristianos, no servimos nosotros para realizar la obra de Dios, no servimos nosotros para que Dios utilice nuestras vidas, no encajo yo, no, hay alguien mejor que yo, y nos tiramos debajo de un enebro, nos sentimos lo peor. Y sabe usted una cosa muy interesante, que el enebro es un arbusto, y enebro de ahí sacaban para hacer las escobas, para barrer, y él se tira debajo de un enebro, y este es un sentido que él se sentía como una basura, él se sentía lo peor, tanto así pues que lo declaran con sus palabras al decir, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, o no eché un mejor trabajo que mis padres, o no puedo realizar algo como mis padres. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos así, es que yo no soy como el hermano, es que yo no soy como la hermana, es que yo no tengo este hogar, es que yo no tengo no importa, no importa dónde ni cómo estemos. O sea, usted fue llamada como persona, como hijo e hija de Dios, con un propósito muy especial y lo tiene que realizar. Entonces Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, nos dice, según nos escogió en Él, acuérdese, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos preparado, o más bien predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirnos, nosotros fuimos escogidos, y fuimos escogidos en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo el mérito, no nosotros. Él fue el que hizo todo, no nosotros. Él fue el que dio el pago, no nosotros. Fuimos escogidos entonces en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que usted existiera en esta vida, usted ya fue escogido en Él. Por eso es que usted puede ser una sorpresa para sus padres. Por eso se lo dije, pero usted no es una sorpresa para Dios. Dios le asignó, Dios lo llamó, Dios le encargó para que usted realizara un trabajo, una función. Usted necesita empoderarse de eso, llenarse de valor, tener una vida de entrega hacia Él, porque usted fue escogido en Él antes de la fundación del mundo. Y nos dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Quiere decir que ya todo está diseñado, todo está preparado para que usted viva de una manera santa, limpia y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces ya hubo una predestinación, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta en nuestras vidas. Entonces Dios, quiere decir entonces que Dios planeó por adelantado. Dios planeó por adelantado
todo para lo que usted iba a nacer y para que usted pudiera hacer y tener que realizar en esta vida. Dios lo planeó, Dios lo hizo. Dios planeó por adelantado todo para lo que tú ibas a nacer y todo lo que tú ibas a tener que realizar. Dios lo hizo por adelantado para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces esta palabra para indica la finalidad de una acción, la utilidad del destino o el uso de algo. Entonces, tú fuiste para Dios. Tú fuiste traído a la existencia para un plan, un propósito, una finalidad, una acción, un destino, un trabajo, un uso. Esa es la palabra para. Entonces nosotros los fuimos para Dios, nacimos para Dios. Hemos nacido con la finalidad de una acción para la utilidad, el destino o el uso de algo, de lo que Dios ya dispuso. Entonces, debemos de entender esas verdades en nuestras vidas, porque muchas veces somos muy religiosos, ¿verdad? Pero no vamos a ningún lado. Somos muy religiosos, pero no estamos haciendo nada en nuestras vidas o con nuestras vidas. Desde donde estás, en las circunstancias, en la posición de donde estás, de ahí, desde esa posición, tú puedes emprender grandes cosas para Dios a través de tu vida. Pídele a Dios, pídele a Dios que Él te haga sentir el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es la dirección, la función que tú debes de desempeñar? Empodérate de esa visión. Entonces tu vida estará llena, estará completa. Entonces tu vida estará satisfecha. Entonces no solo tendrás religión, tendrás propósito, porque a eso fuiste llamado, a propósito. A eso fuimos llamados. ¿Okay? Espero en esta mañana te haya bendecido este tema de reflexión, esta enseñanza más que todo, y que nos vayamos alineando a la causa divina. Somos causa divina, somos propósito divino que Dios utiliza en nuestras vidas. Compártelo, toma tus notas, recomiéndaselo a alguien, haznos algún comentario y que pues que Dios bendiga tu vida y vamos a seguir aprendiendo, no lo sabemos todo, vamos a seguir aprendiendo para que nuestras vidas tengan una utilidad. Al final de cuentas, al final de cuentas, quiero decirte que al final de cuentas alguien nos lo tiene que decir. Alguien nos lo tiene que decir. Tu vida es útil porque así fuiste creado para una causa, una acción, un motivo, un destino, un propósito. Fuiste creado por Dios para. Entonces, espero que lo tomes en cuenta y que te pueda ayudar, te pueda bendecir. Pues bendiciones. Más adelante tendremos, o vamos a seguir teniendo este tema, que cada vez para mí se vuelve más interesante. Bendiciones.